El día de hoy estoy aquí para ponerme la vacuna contra el virus del COVID-19. Me siento realmente muy emocionado porque este es un paso más para ganarle la batalla a este virus que nos está afectando prácticamente desde el principio de marzo, que ha producido tantas muertes que todas las familias se han afectado, y estoy aquí porque confío que esta vacuna es eficaz, es segura, y me siento pues muy contento de poder ponerme la vacuna para proteger no solo a mi familia, a mis amigos, pero sobre todo a mis pacientes. Para poder erradicar la pandemia necesitamos adquirir una inmunidad de grupo, y para eso es necesario que por lo menos el 70% de la población se vacune contra el COVID-19. Existe, desafortunadamente, en las comunidades de color, afroamericanas y latinas, siempre han tenido niveles más bajos de vacunación. Sin embargo, yo les quiero decir a mi comunidad latina que es extremadamente importante que se vacunen. Es la única forma que vamos a poder salir de esta batalla. El siguiente paso, tengo que regresar entre 17 y 21 días para la segunda dosis. Tenemos en este momento 2 vacunas aprobadas, la de Pfizer, que es la que yo me puse el día de hoy, y la de Moderna. La de Moderna necesita ponerse la segunda dosis a las 4 semanas. Es muy importante también que la vacuna no va a ser suficiente para erradicar la pandemia. Necesitamos continuar usando la mascarilla, aunque ya estemos vacunados, y continuar con el distanciamiento social.